Cristo te ama en espíritu y verdad. Hoy, 30 de diciembre, quisiéramos hablarles de San José Sánchez del Río. San José Sánchez del Río es uno de los santos canonizados por el Papa Francisco. Como muchos de ustedes saben, el Papa Francisco ha entrado ya a la historia como el Papa que más santos ha canonizado. Entre ellos podemos citar a Monseñor Óscar Romero del Salvador, el Papa Pablo VI, Nazaria Mesa, a Francisco y Jacinta, videntes de la Virgen de Fátima, a Manuel González García, a José Gabriel Brochero, el cura gaucho de Argentina, la Madre Teresa de Calcuta, Junípero Serra, el gran misionero franciscano, la hermana Laura Montoya de Colombia, el Papa San Juan Pablo II y muchos otros ha canonizado este Papa Francisco. Entre ellos está también José Sánchez del Río, a quien canonizó el 16 de octubre del año 2018. Este fue un joven mexicano que nació en Zaguayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913. Asistió a la escuela y vivió en el centro de Zaguayo. Se integró al movimiento juvenil católico llamado Acción Católica. Luego participó en la Guerra Cristera, que estalló en 1926, también llamada Cristiada, que fue un conflicto armado entre el gobierno mexicano y la milicia de laicos, sacerdotes y líderes religiosos católicos que lucharon defendiendo los derechos de la Iglesia Católica, porque el gobierno se proponía limitar el culto católico en la nación y había abusado negando el legítimo derecho de poseer bienes temporales a la Iglesia. La guerra duró 3 años y en ella murieron alrededor de 250,000 personas, entre ellas civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y efectivos del ejército mexicano. Cuando José Sánchez del Río le manifestó a su madre el deseo de participar defendiendo la fe y los derechos de la Iglesia Católica, ella le negó el permiso. Y también el general Prudencio Mendoza rechazó que se enlistara, pero él insistió que quería tener la oportunidad de participar en el conflicto. Las palabras que convencieron a su madre para que lo dejara ir fueron: "Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Quiero luchar por el reino de Dios". Y su madre se lo permitió. Este santo, el cual estamos hablando en el día de hoy, fue un joven valiente. Desde niño sentía que quería entregar su vida al servicio de los demás. Tuvo tanta valentía que en su vida la entregó generosamente porque tenía una fe impresionante, un amor inmenso a Cristo Jesús. Cuenta la historia que el 6 de febrero de 1928, durante una lucha muy dura, el caballo del general Guisar Morfín fue impactado por las balas enemigas y José le dio el suyo diciéndole: "Aquí está mi caballo, usted hace más falta a la causa que yo". Lo alcanzaron los miembros del ejército, lo detuvieron y lo llevaron a prisión. Estando en prisión le escribe una carta a su madre en la que se lee: "Querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los tiempos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó el hermano más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición junto con la de mi padre. Saluda a todos por última vez. Y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te ama y verte antes de morir deseaba". Y el 10 de febrero del año 1928 lo sacaron del mesón general del Ejército Federal, le desollaron las plantas de los pies y lo obligaron a caminar descalzo por la calle de Insurgentes hasta topar con lo que es hoy el Instituto Zaguayenses y siguieron hasta el Panteón Municipal. Le señalaron su tumba y lo colgaron en un árbol para ahorcarlo, pero después de haber estado colgado del cuello, uno de los verdugos llamado Rafael Gil Martínez, a quien le decían el Zamorano, lo bajó del árbol donde había sido colgado y le preguntó: "¿Qué quieres que le digamos a sus padres?". Y él respondió con voz tenue, fatigada, que apenas se le escuchaba: "Que viva Cristo Rey y que en el cielo nos vemos".
El verdugo sacó la pistola y le pegó un tiro en la sien, y el muchacho cayó muerto. Eran las 11:30 de la noche del 10 de febrero del 1928 en Zaguayo, Michoacán, México. Este joven luchador fue un ejemplo de heroísmo, enseñándonos a nosotros a que también tenemos que luchar por defender nuestra fe, que no importa lo que tengamos que pasar, que al final lo único que nos debe de importar es tener ese encuentro con Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna. Hay que decir que en México esta fiesta libre de San José Sánchez del Río se conmemora el 10 de febrero. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San José Sánchez del Río, también nosotros defendamos siempre nuestra fe y colaboremos en la edificación del reino de Dios hasta que el Señor nos lleve a vivir junto a Él por los siglos de los siglos. Amén.